¿Qué tal, estudiantes de cuarto año? En esta sesión vamos a trabajar con promedios, llamado también con tendencia central. Como sabemos, estamos en la semana 13 del día 3. Eh, en su cuaderno de trabajo está presentada la siguiente situación problemática. Un banco solo dispone de dos ventanillas para atender al público. Se requiere realizar un estudio en el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para la cual se registra el tiempo en que invierte cada cliente desde que ingresó al banco hacia la fila. Y es entendido que en una de las ventanillas los datos se representan en la siguiente tabla, ¿no? Ventanilla uno, ventanilla 2, ¿no? Acá hay la cantidad de personas, 12 personas, 10 personas que se demoran en un intervalo de 10 minutos, 12 personas en un intervalo de 10 minutos, ¿no? Igualmente podemos decir en la ventanilla 2. Y la pregunta sería, uno, ¿cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla uno? 2. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? 3. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público? Bien, como vemos, tenemos que hallar el promedio de cada ventanilla, ¿no? En un intervalo de tiempo, ¿no? De 10 minutos. Comprendamos el problema. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? La eficiencia de atención de las dos ventanillas. ¿Qué datos corresponde a la ventanilla 1? Número de personas en un intervalo de 10 minutos. 10, 12, 7, ¿no? Son los datos de las personas. 3. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 2? Tenemos los datos de la ventanilla 2. 4. ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación significativa? El tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1, el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2 y las conclusiones que llega el banco de las dos ventanillas. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál de ellos es lo que más me va a permitir para hallar la eficiencia? La media, la mediana y la moda. Sabemos que la moda es lo que se repite, ¿no? Es lo que no los datos que se apagan. Y la mediana es el dato central. Y la media es el promedio. Entonces nuestra respuesta sería el promedio, ¿no? Es lo que tenemos que hallar en cada ventanilla. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. A manera de ejemplo, seguiría el siguiente procedimiento. Primero, comprendo e identifico los valores que solicita calcular la situación. Registro los datos que representan la situación en una tabla de frecuencias de datos agrupados. Calculo la marca de clase. Calculo los productos de la marca de clase por la frecuencia. Hallo la sumatoria de los productos obtenidos y por último determino el tiempo promedio de cada ventanilla. Bien, acá tenemos la tabla, ¿no? Que me está pidiendo el registro de datos de una tabla de frecuencias agrupadas, ¿no? Estos son intervalos. En cada intervalo se demora 10 minutos. X sub y ya no vendría a ser ya los datos, sino vendría a ser la marca de clase.
cómo se obtiene la marca de clase, ¿no? Este es el promedio. Para hallar el promedio tengo que hallar la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta y dividido entre la cantidad de personas de las ventanillas, ¿no? Decimos xi1 es la marca de clase, fi la frecuencia absoluta, x con la raíz de encima es el promedio. Para hallar la marca de clase es muy sencillo, ¿no? El límite inferior lo sumamos con el límite superior. A ver, en este intervalo, el límite inferior es 0, el límite superior es 10. Entonces 0 más 10 entre 2 es a 5. En este intervalo, el límite inferior es 10, el límite superior es 20. 10 más 20 sería 30, entre 2 sería 15, ¿no? Para hallar la marca de clase. Ejecutamos la estrategia o plan. Completo los datos en la siguiente tabla de frecuencias correspondiente a la ventanilla 1. Ahí tenemos, ¿no? Ya habíamos explicado cómo hemos hallado la marca de clase. La suma de estos dos extremos dividido entre 2. ¿No? Tenemos 10 entre 2, 15, 5, 10 más 20, 30, entre 2 a 15, 20 más 30, 50 entre 2 a 25, 30 más 40, 70 entre 2 a 35, 40 más 50, 90 entre 2 a 45, 50 más 60 es 110 entre 12, 55, 60 más 70 es 130 entre 12, 65. Por último, 70 más 80 es 150 entre 2 es 75. Hemos hallado la marca de clase. F sub i es la frecuencia absoluta. Quiere decir que 10 clientes se demoran en un intervalo de 10 minutos. 12 personas se demoran en un intervalo de 10 minutos. Y así, ¿no? Sumamos todas las frecuencias absolutas y encontramos que hay 90 clientes, 90 personas en total. Acá voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Así, 5 por 10, 50, 15 por 12, 180, 25 por 8, 200, 35 por 100, 35 por 7, 245, 45 por 10, 450, ¿no? Y así hasta llegar 75 por 16, 1200. Ahora vamos a sumar todos estos valores y me están dando 3930. A ese le vamos a hallar el promedio. No, perdón. Acá tenemos las marcas de clase, ¿no? Que ya expliqué, ¿no? Este sería, ¿qué cosa? La cantidad de personas. Bien. Según los datos de la tabla anterior, calculo la media o promedio correspondiente de la pregunta 1 de la situación. Esta es la fórmula para hallar el promedio. Esta sumatoria ya lo tengo, es 3930. Debo dividirlo entre 90. Así. Y me está saliendo un promedio de 43.7. Respuesta: el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1 es de 43.7 minutos, ¿no? Como sabemos, lo único que tengo que saber es hallar la suma de todo, ¿no? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Sumamos todo, me da 3930, lo divido entre 90 para hallar el promedio. Pregunta 3. Completa los datos de la siguiente tabla de frecuencias correspondiente a la ventanilla 2.
estamos hallando la ventanilla 2. Vamos a sacarle el promedio a la ventanilla 2. Ya sabemos hallar la marca de clase, la suma de estos dos extremos dividido entre 2, ¿no? 10 más 20 sería 30 entre 2 a 15, ¿no? ¿Sí? Esto es la marca de clase, es igual para ambas ventanillas. Lo único que está cambiando es la frecuencia absoluta. Sumamos todas las frecuencias absolutas y nos damos cuenta que hay 60 personas. Acá multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta, tenemos 90, ¿no? Y así sucesivamente, 75 por 3, 225. Sumado desde 90 hasta 225 tenemos 1530. Este 1530 me va a servir para hallar el promedio o media, ¿no? Ahí está la fórmula promedio. La sumatoria de todo esto lo tenemos 1530, n vale 60. Reemplazando, tenemos 1530 es 60, obtenemos 25,5 sería el promedio. Respuesta: el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2 es de 25,5. Pregunta 3. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público? Respuesta: el promedio del tiempo de espera en la ventanilla 1 es de 43.7 minutos. El promedio del tiempo de espera en la ventanilla 2 es de 25,5. Algunas conclusiones, a ver, aquí antes que todo, ¿no? ¿Quién es más eficiente? La ventanilla, el tiempo que demora cada ventanilla, ¿no? Sería la ventanilla 1, ¿no? Claro, ventanilla 1, ¿no? Que se demora, atiende a más personas, ¿sí? Pero se demora, sí. Entonces, en la ventanilla 1, 12 más 16 es 28. Entonces 28 en 90 hay una eficiencia de 31% en una hora más. La ventanilla 1 es el más eficiente porque está atendiendo 90 personas, ¿no? Y que se está demorando 43 minutos. Muchas gracias.